días. Excelente fin de semana para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas al curso de Psicología Educativa. Vamos a dar ahí unos minutitos porque veo que casi no hay compañeros y compañeras, entonces vamos a dar ahí un par de minutitos tomando en cuenta el tiempo y pues el contenido del curso. Entonces vamos a dar ahí un ratito para que puedan conectarse. Bueno, vamos a dar inicio y voy a hacer pues la respectiva presentación. Bueno, siempre vamos a manejar la presentación de esta forma porque no quiero arriesgarme a que al presentarla completamente pues se pierda un poco la continuidad de las diapositivas, ¿verdad? Entonces vamos a dar inicio. Como saben, es el curso de Psicología Educativa. El curso pues el código es FE 171, la semana número 2. Y el día de hoy vamos a, mm, abordar el tema de la naturaleza científica de la psicología educativa, tomando en cuenta y en consideración pues elementos un poco más filosóficos. Y pues vamos a adentrarnos, ¿no? Antes de iniciar la clase, pues nuevamente, compañeros y compañeras, saben que pues los procesos continúan a pesar de que pues hay una fecha límite, pues seguramente hay quizás por ahí una extensión, una prórroga para que puedan realizar las diferentes acciones administrativas académicas para la reinscripción a sus programas, a sus cursos y pues tienen ahí la información. Cualquier duda que ustedes tengan, pueden comunicarse directamente a su sede regional y pues también accesar en el link que aparece ahí, en donde seguramente les van a resolver cualquier duda, cualquier consulta que ustedes tengan. Aprovecho también para informarles que pues si en algún momento alguien quiere ingresar o ustedes tienen ahí compañeros o compañeras y le dicen, mira, yo no puedo ingresar, el link no me da acceso, pues solo para informarles de que nosotros como docentes no podemos dar acceso a nadie, ustedes tienen ingreso automático en la plataforma de la universidad. Bueno, avanzando ya en materia precisamente de la clase, pues el objetivo fundamental de la clase es conocer estos elementos de la naturaleza científica de la psicología educativa. Es necesario pues pasar, como les decía hace un momento, por estos enfoques o por estos tipos de definiciones o de marco filosófico para poder entender un poquito acerca ya pues de la actualidad o del contexto actual, mejor dicho, en el que nosotros nos movemos en distintas temáticas, ¿no? La pregunta fundamental acá, pues podríamos pensar que, o podríamos nosotros
tomar en cuenta precisamente sobre la educación, ¿verdad? Porque obviamente es lo que nos compete, es lo que nosotros nos convoca y pues ya tomar en cuenta de que el proceso de la psicología educativa requiere, ¿no? De conocimientos previos, ¿ya? Entonces, para eso, pues la pregunta aquí es, qué es la educación, ¿no? La psicología sabemos que son todos esos procesos cognitivos, de percepción, emocionales, de conducta, eh, sociales, y que tienen que ver precisamente con la formación en la sumatoria de de todos estos elementos para una expresión de nosotros en todos esos ambientes, ¿no? En lo cognitivo, en lo social, en lo emotivo, en lo conductual y cómo nos vamos articulando. Ahora, si a eso le agregamos la educación, entonces la psicología educativa, pues obviamente estudia procesos que tienen que ver no solamente con la enseñanza, sino que con el aprendizaje. Entonces, acá pues vamos a plantearnos un poquito acerca de las definiciones o de lo que pensaban en esos momentos y que pues han sido base o que siguen siendo base en la actualidad. Por ejemplo, pues hablamos de Pitágoras y eh, es templar el alma para las dificultades de la vida. Es decir, es como eh, estabilizar, por decirlo de esta forma o en estos términos, el alma para las dificultades de la vida. Pero ese templar es un proceso, ¿verdad? Por supuesto, estamos hablando de distintos elementos en la vida o de situaciones que nos van generando ese aprendizaje. Platón, o para Platón, la educación es el proceso que permite al hombre tomar conciencia de la existencia de otra realidad y más plena, a la que está llamado, de la que procede y hacia la que se dirige. Por tanto, la educación es la desalineación, la ciencia es liberación y la filosofía es alumbramiento. Entonces, ustedes se dan cuenta, la educación, que lo vamos a ir viendo un poco más despacio, pero no es solamente ese concepto de que nos mandaron a la escuela y en este caso ya muchos eh, digamos, ese sentido, pues ya se les torna como ya mandar a los hijos, ¿verdad? Mandar a los hijos a la educación. Muchas veces las escuelas, los colegios, los centros educativos como tal estructuralmente, muchas veces los padres o los encargados los toman como un centro de atención o de cuidado para los hijos en el que pues prácticamente no van a estar unas horas, ¿no? En la casa. Y a pesar de que ahora las modalidades, por supuesto, por tema de pandemia y etcétera, han variado, esa lógica pues no ha cambiado tanto, porque ustedes se recordarán la otra vez, el año pasado, me parece que sí, el año pasado fue, que había manifestaciones enfrente del Ministerio de Educación solicitando ahí un montón de gente queriendo que los hijos regresaran a los centros educativos, ¿no? Como que si la educación se tratara de desentendernos unas horas o un buen tiempo de los hijos para, no sé, avanzar en los quehaceres o cualquier otra actividad que puedan hacer los adultos y obviamente en el tema de lo laboral, ¿no? Pero si ustedes se dan cuenta, Platón presenta, ¿no? Este postulado en donde se supone que el hombre debe tomar conciencia de la existencia. Y como sabemos, y todo el mundo lo habla y lo comenta, que los dos procesos de formación y de aprendizaje más grandes de la vida del ser humano es la casa, que es la primera, y luego pues está la escuela, ¿no? Entonces, si no se toma conciencia de la existencia propia, plena, de dónde va, dónde está y a dónde se dirige, en la casa, pues menos lo va a hacer en la escuela, ¿no? Eric Fromm, ya adentrándonos un poquito a nuestro campo, dice, ¿no? Que la educación consiste en ayudar al niño a llevar a la realidad lo mejor de él. Entonces, imagínense que la pedagogía y todo esto solo va a trasladar información, datos, ¿no? Por eso muchas veces casi que todos nosotros que nos hacen una evaluación de ciencias sociales, por ejemplo,
o sea, estamos perdidos en geografía, estamos perdidos en hechos históricos, estamos perdidos en un montón de cosas, y que eso es lo que pretende la educación tradicional, ¿no? Como que solo trasladarnos datos que al final no nos sirven. Y la educación superior se supone que tendría que hacer o ser lo contrario, ¿no? Precisamente generar estos procesos de análisis, de reflexión y llevarlos a una práctica, que más que una práctica tendría que ser una praxis, en donde existan esos elementos subjetivos, reflexivos, analíticos, para poder trasladar en el caso de nosotros, en una terapia, en una intervención en grupo, etcétera, ¿no? Piaget, que es uno de los como referentes fundamentales de la psicología educativa, dice que es forjar individuos capaces de una autonomía intelectual y moral y que respeten esa autonomía también vista en el prójimo, en virtud precisamente de la regla de la reciprocidad, la siembra y la cosecha, el karma, como quieran llamarle, pero si nosotros desde esa concepción de la educación entendemos que se debe de digamos, generar estos procesos reflexivos, analíticos, eh, que nos lleven precisamente a una complejidad, complejidad, pero a la vez simplicidad de la vida, pues al final vamos a tener esa templanza, como dice Pitágoras, para afrontar las dificultades de la vida. ¿Qué es la educación entonces? Es un proceso humano y cultural complejo y se debe considerar la condición y naturaleza del hombre y de la cultura en su conjunto, en su totalidad, para lo cual cada particularidad tiene sentido por su vinculación e interdependencia con los demás y el conjunto. Al final de cuentas, como les decía, los escenarios más grandes que tiene el ser humano es la casa, y que ese es el más importante porque son sus primeros años de vida, es su primera vinculación al mundo exterior, eh, desde su nacimiento, ¿no? Bueno, luego ahí, digamos, podría haber una articulación entre lo social, que al final es parte, ¿no? También la educación o los centros educativos son parte de todo ese ámbito social, ¿no? Entonces, pero lo social propiamente es la convivencia fuera también de estos escenarios, ¿no? Entonces, ¿cuál es el relacionamiento del niño con el mundo exterior? ¿Ya? Y cómo es el niño dentro de este ámbito educativo o escolar o infraestructuralmente eh, escuela, ¿no? Entonces, ese vínculo, cómo esa complejidad, por eso es de que es realmente muy complejo, porque entre esos procesos humanos que también tenemos que hablar de lo genético, de lo ambiental con respecto al desarrollo normal del niño, ¿no? Pero además de esos procesos que son meramente fisiológicos, que tienen que ver con la ontogenia y filogenia, también esos procesos humanos individualizados que interactúan con ese complejo cultural que existe afuera, ¿no? Y que, como les decía, obviamente dentro de ese complejo cultural está la escuela, está la iglesia, está los amigos, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, ¿cómo todo esto de la pandemia ha venido a cambiar? Por supuesto, ahora las generaciones, digamos, estos 2 años que lleva ya la pandemia, porque ya próximo a su cumpleaños, ¿no? En marzo, por lo menos en Guatemala, ¿no? A nivel mundial, pues ya lleva más de 2 años. Pero el tema es cómo esta realidad vino o ha venido a cambiar, digamos, la dinámica precisamente de todo este proceso de educación y de cultura y de procesos, ¿no? Entonces, eso también es como un elemento importante ahora en el tema de la educación. Volviendo o ya adentrándonos a temas un poco más filosóficos, porque los autores que vimos, sí es cierto, pues tienen una gran distancia, tienen una gran diferencia entre los grandes pensadores y filósofos de la antigua Grecia hasta pues un poco más contemporáneos en el tema de la psicología, ¿no? Pero en medio de eso, pues ha habido un sinfín de momentos, un sinfín de personalidades, ¿no? De referentes en este tema y en muchísimos otros, pero vamos a ver 4 momentos distintos y dentro de esos 4 momentos distintos también hay
referentes como muy, muy importantes, ¿no? Y esos 4 momentos tienen que ver precisamente con 4 pensadores clásicos totalmente vigentes en la actualidad y en disputa en esta etapa en la que la posmodernidad pretende hacer obsoleta toda cosmovisión posible. Y esto es, o sea, es totalmente cierto, ¿no? Pues ahora uno se mete a Google, uno se mete a cualquier herramienta tecnológica y pues a uno valida y uno cree lo que aparece ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo, digamos, lo que pretende ser obsoleto? Pues digamos, un elemento muy importante para el ser humano dentro de la cosmovisión. Vamos a hablar muy rápidamente, por supuesto, de 4 autores, ¿no? Un francés y 3 alemanes, y ustedes los han de conocer por alguna obra, por alguna situación particular, ¿no? Que ustedes en algún momento tuvieron contacto con ellos, ¿no? Que es Rousseau, Kant, Marx y Nietzsche. Para Rousseau y Kant conciben, digamos, todo el proceso educativo dentro de este pacto social fundado en la igualdad de los seres humanos y en la ética, la libertad como voluntaria y racional sumisión y respeto a las leyes, a los valores morales del contrato social comunitario. Es decir, que uno aprende, uno va a un centro educativo y hay reglas, hay normas que por supuesto deben de respetarse, pero desde esa concepción de la sumisión, de leyes, de respeto, de valores, es porque dentro de este mundo, pues nosotros firmamos contratos constantemente. Ustedes llegan a comprar o adquirir un servicio telefónico, etcétera, etcétera, etcétera. Usted firma un contrato y pues al final, ahí sí que esos contratos sociales que pueden ser como tan pequeños forman parte de un gran contrato a nivel macro, ¿no? Para Marx y Nietzsche critican precisamente esas leyes y esos valores, así como el modelo de sociedad fundado en las concepciones legalistas de los primeros, porque si bien de alguna forma pues tratan como de Rousseau y Kant, ¿no? De esta libertad como voluntaria y racional sumisión, Marx y Nietzsche, que obviamente tienen una perspectiva distinta, critican esto precisamente. Al final, Rousseau, Kant y Marx coinciden en buscar una sociedad donde el interés individual considere el interés de todos y viceversa. Es decir, empiezan identificando cosas que pues al principio no son como tan viables al criterio de cada uno y luego pues ya empiezan a integrar todas esas concepciones y al final buscan precisamente el interés individual y pues también, ¿no? El de todos y que sea recíproco, ¿no? Solo Nietzsche rechaza esa tendencia colectivista y socialista para imaginar una nueva especie. Y en este caso, pues hablamos del superhumano, o él lo refiere de esta manera, cuyos individuos, despreciando la mediocridad humana, actúen solamente de acuerdo a sus deseos y valores personales como manera de vivir intensamente. Recuérdense que en esta época, sí, digamos, prevalecía muchísimo el tema del socialismo, del comunismo, y era una batalla constante, pero es interesante cómo en cada escenario o en cada época de la vida, de la historia de la humanidad, hay momentos como muy, muy determinantes en el que lo global va de a poco, pues, como afectando esas pequeñas cosas, ¿no? Que forman parte del todo, ¿no? Entonces, como desde esta concepción comunista, socialista, revolucionaria, también va afectando o va teniendo influencia en estos elementos, que en este caso es la educación. Entonces, vemos cómo, por ejemplo, Nietzsche plantea, ¿no? Que la mediocridad humana es parte de esa sociedad. Es decir, cómo estos contratos sociales nos van a permitir a nosotros ser, como bien lo plantean ellos en su momento, sumisos, estar pues como a total disposición de esa voluntariedad de libertad, pero que está metida dentro de ese contrato social. Nietzsche, por supuesto, él plantea de que eso es una mentira, que eso no tiene ninguna
ningún fundamento que viabilice los procesos educativos o los procesos pues más personales, ¿no? Por eso es de que él comenta de que el ser humano pues tiene que vivir de acuerdo a sus valores personales y cómo, digamos, cómo vivirlos de manera intensa. ¿Por qué? Porque para Nietzsche, dentro de estos valores y dentro de esta individualidad, existen límites también que permiten, por supuesto, dejar vivir al otro, dejar hacer al otro y no imponer como desde la perspectiva comunitaria o social, desde este contrato, está, digamos, como inmersa, ¿no? Entre los criterios políticos, los criterios em, como sociales, ¿no? De este contrato. Por eso nosotros podemos ver o hacemos una referencia como muy clara, ¿no? En el tema educativo. Sabemos de que está la educación, o por supuesto por decreto, por constitucionalidad, la educación es laica, por supuesto. Pero vemos cómo, de alguna manera, hay perfiles específicos para poder entrar a un centro educativo, en términos religiosos, por ejemplo, pero también en términos económicos, ¿no? O sea, por supuesto, hay colegios en los que ustedes pueden ver o tienen a sus hijos o no sé, pero en donde las colegiaturas o las mensualidades rebasan un sueldo mínimo, ¿verdad? Entonces, em, claro, cualquiera puede decir, no, pues es que ese es la mejor educación, pero, o sea, ¿qué les garantiza realmente que sea eso, no? Y luego, pues tenemos la educación estatal, que pues por supuesto tiene grandes precariedades y vacíos con respecto a todo, pero digamos que en estos 4 momentos importantes de la historia que todavía se manejan, vemos cómo este contrato social y esta individualidad o esta liberación desde la concepción de superhumano está en constante pugna y pues creo que hasta la fecha todavía se mantiene. Desde las propuestas educativas, o es decir, en la diapositiva anterior, pues planteábamos a grandes rasgos, súper a grandes rasgos, cómo la concepción, no solamente de la educación, ¿no? Sino cómo la concepción de la vida, del momento histórico, como les comentaba, iba como mediando dentro de las posibilidades de expresión, por ejemplo, en este caso de estos eh, filósofos y pensadores en esos momentos coyunturales, ¿no? Ahora, tenemos estas propuestas educativas precisamente por ellos, planteadas por ellos y que van como desde un ángulo social hasta caer a este tema educativo que tiene que ver precisamente con el desarrollo de capacidades, habilidades, etcétera, ¿no? Bueno, Rousseau él propone o él indica, ¿no? Que la educación es propiciar que la experiencia continua de cada persona ante las vicisitudes cotidianas, considerando el efecto intrínseco de sus acciones, le haga percibir lo que es conveniente y lo que no, desarrollando su capacidad para sortear obstáculos, así como le genere el amor a sí mismo, a la comunidad y a la naturaleza. Podemos hablar que puede ser un poco romántico, ¿no? O un poco idealista, pero como les digo, ¿no? Desde su cotidianidad, desde su papel en la historia, Rousseau, pues él plantea esta propuesta desde la educación. Para Kant, eh, ¿verdad? Él refiere, ¿no? Que cada quien, digamos, reflexiona y sabe qué es lo que no, lo que es o no conveniente en cada caso. Así puede actuar por lo que considera en su deber, consiguiendo el libre apego a las leyes. O sea, obviamente un poco más reformador y un poco más liberal. Para Marx, él sostiene que todos los estados y sus sustentos legales se fundan en la imposición o dictadura de los intereses de una clase económico-social sobre las otras, ¿no? Lo que platicábamos hace un momento sobre el tema de
pues si tenés estos criterios, puedes entrar a estudiar acá y si no, no, ¿verdad? Para Nietzsche, ¿verdad? Hace una crítica demoledora de los valores prevalecientes en la sociedad contemporánea que dice favorecen la mediocridad, la debilidad y la decadencia a lo que denominó el famosísimo nihilismo, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas veces hemos escuchado del nihilismo, que el nihilismo, que el nihilismo, pues no es otra cosa que lo que para él considera, ¿no? Que estos valores que prevalecen en la sociedad no hacen otra cosa que favorecer la mediocridad y que pues propician la debilidad y la decadencia en todo el sentido. Y saben, para Nietzsche, él, digamos ya adentrándose a otras esferas de la sociedad o de la vida, él culpa o él le echa, pues sí, definitivamente la culpa a la religión para que el nihilismo o el nihilismo en la religión está en su máximo apogeo o esplendor, ¿no? Entonces, cómo estas propuestas educativas van posicionando esta conceptualización, que claro, pues para muchos estos conceptos no tienen otra relación o no tienen relevancia, pues porque a mí me enseñaron a las tablas de multiplicar con el cincho en la mano, por ejemplo, ¿no? O el chicote o la paleta o qué sé yo. Y pues ahora lo que yo hago es mejor mando a mi hijo al colegio y pues mejor le pago a un tutor para que le siga enseñando y yo no me meto en esos procesos, que claro, son necesarios aprendizajes importantes, pero realmente la educación va muy por encima de lo que nosotros o de lo que se cree, ¿no? Se pretende. El sentido de la educación, calidad y prioridades educativas. Acá hablamos, por ejemplo, ¿no? Los gobiernos de todo el mundo y la propia Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el famosísimo UNESCO, señalan la necesidad de elevar la calidad educativa. Obviamente, aquí en Guatemala o en Latinoamérica o en cualquier otro espacio, elevar la calidad educativa, ¿qué representa, por ejemplo? Representa pasar de 6 7 materias, y Dios, cuando yo estudiaba en primaria, imagínense, creo que tenían como 4 o 5 materias por ganar. Ahora, bueno, yo estuve trabajando en el ámbito educativo hace como unos 7 años y recuerdo que eran como 15 16 cursos que tenían que ganar. Y luego pues estaba la propuesta de que en algún tiempo, creo que fue en el periodo de Colón, en el que los estudiantes podían perder todos los cursos, toditos, y tenían derecho a recuperar. Luego empezaron que de una recuperación, creo que ahora hay 4 recuperaciones, algo por ahí. Entonces, elevar la calidad educativa también puede representar, ¿verdad? La copia de modelos educativos de los famosísimos y mal llamados países del primer mundo, ¿no? Pero, digamos que siguiendo en esta idea, ¿no? En la calidad educativa como vía esencial para el crecimiento económico, la superación de la pobreza y el arraigo de actitudes y valores éticos, pero no tienen una idea clara de en qué consiste y cómo generar dicha calidad educativa. ¿Ah? Entonces, pues por ahí, ¿no? Por ejemplo, muchos de los libros de estos autores fueron destruidos, fueron quemados, fueron vetados en muchos lugares, asumiendo de que era contenido que propiciaba, digamos, como eh, la salida, ¿no? De ese contrato social de mucha gente, ¿no? Y eso no solamente ocurrió en Europa, en todos estos espacios, ¿no? De modelos que ahora actualmente son, ¿no? Entre comillas, pero también sucedió en Latinoamérica y lo vamos a ver dentro de un momento. Entonces, debido a que mantienen el enfoque de Durkheim, ¿verdad? Emily Durkheim, ustedes saben que también es parte importante del tema sociológico, ¿no? Y de aportes importantes. Pero, por ejemplo, en el caso de este enfoque durkheimiano, sostuvo que la sociedad moderna mantiene la cohesión o la unión debido a la solidaridad, ¿no? Entonces, llegar a regalar un cuaderno, una mochila, eh,
eso representa, digamos, como parte de esa solidaridad, que por supuesto es un tema muy complejo y muy, muy extenso, pero dentro de la solidaridad que plantea Emily Durkheim, se cree, ¿no?, que desde la UNESCO y los gobiernos del mundo pues pretenden llevar una calidad educativa en llevando, no sé, iPad, llevando tablet, regalando computadoras, ¿verdad? Cuando realmente la calidad educativa pasa por conocer procesos más personales, más reflexivos, más analíticos, que tener la última generación de computadoras para poder realizar mis trabajos, por ejemplo, ¿no? Eh, este enfoque, ¿no? O esta perspectiva de solidaridad engrana precisamente con el sistema social imperante. Conciben al aprendizaje como incorporación de nociones, habilidades y valores que los adultos o docentes les transmiten y que se traducen en competencias, ¿verdad? Entonces, grave error. Por supuesto, ¿no? Cada autor, cada referente teórico va a tener su razón, ¿verdad? Y no va a dejar tampoco de tenerla en un sentido, no sé si tal es como particular, ¿no? Pero no en la totalidad. Sin embargo, por ejemplo, el tema de la solidaridad tiene que ver precisamente con el compartir no solamente una computadora, un insumo, una herramienta, sino también mis conocimientos. Y aquí es donde está la famosísima frase o la famosísima eh, referencia de educación bancaria, ¿verdad? En el que yo, como docente, vengo a trasladarles la información y prácticamente abrir, digamos, la puerta, ¿no?, de su conocimiento y trasladarles mis conocimientos. Entonces, eso es una buena educación. Y al final, lo que yo estoy trasladando, ustedes no saben cuál es mi fuente, ustedes no saben cuáles son mis experiencias, ¿verdad? Y dentro del proceso educativo, dentro del proceso que se entiende como educación, debería de ser bidireccional, ¿no? Yo, por supuesto, sigo aprendiendo, yo, por supuesto, sigo entendiendo, y eso, por ejemplo, en el caso de los maestros con los niños, ¿no? Sí, el maestro es la autoridad, el maestro es la figura, el maestro es el modelo, pero el maestro, todos los años que tiene a distintos niños, tiene un aprendizaje diferente. Tiene, digamos, la oportunidad de conocer, porque es que es el tema, ¿no? El tema no pasa directamente por trasladar mi información, sino que también pasa por la subjetividad, pasa por la experiencia de conocer al otro. Y ese es el punto importantísimo de la educación. Por eso, desde la psicología educativa, más allá de pasar exámenes, pruebas, test de que si tiene o no tiene un coeficiente intelectual alto, bajo, medio, o sea, claro, es parte de, ¿no? Pero digamos que la educación como tal propone esta bidireccionalidad y permite en el conocimiento del otro conocerme a mí, ¿no? La famosísima otredad en la que yo puedo alcanzar muchas cosas desde el otro, más no utilizándolo, sino en ese contexto de intercambio, ¿verdad? Entonces, este aprendizaje como incorporación de nociones, habilidades y valores, como precisamente dicen, ¿no?, que los adultos o docentes les transmiten y que se traducen en competencias. Claro, hay que fortalecer, claro, hay que motivar, hay que incentivar lo que ustedes quieran, ¿no? Pero esas habilidades son las que, o esas características ya las trae el ser humano, ¿no? Claro, nosotros tenemos la posibilidad de potenciarlas, pero es muy distinta o es muy distinto a que yo diga, ¿no?, que estoy incorporando competencias en el niño o en el estudiante. Siguiendo en el sentido de la educación, calidad y prioridades educativas, aquí hay algo interesante, ¿no? Si el currículum se hace flexible o se toma en cuenta los intereses de los educandos, únicamente es un modo, una vía para hacer más fácil el arraigo de competencias aprendidas. Por ejemplo, esto me lleva a mí a pensar precisamente en el currículum nacional base, ¿no? Que, por ejemplo,
incorporan idiomas mayas recientemente, cuando la prioridad ha sido siempre el idioma inglés, por ejemplo. Y el que habla idioma inglés, pues es cool, es como lo máximo, y el que habla idioma maya es como visto incluso de manera discriminatoria. Entonces, ¿cómo el currículum, ¿verdad?, se va haciendo flexible como para poner otras competencias en el ser humano, cuando realmente tiene que haber todo un diagnóstico para determinar realmente cuál es el contenido mejor. Por ejemplo, hablando en este sentido muy específico del currículum nacional base, ¿no? Pero, digamos, desde la vida, desde la concepción y desde la trazabilidad, por ejemplo, filosófica de la vida del ser humano, el amor a la vida, entonces nos hace entender, ¿no?, que esas competencias que en teoría son aprendidas, son innatas y que han estado siempre ahí. Esto se refleja en las 4 prioridades educativas propuestas por Delors. Fíjense, pues estas son como también cosas como muy, muy, muy trilladas, pero que también no les encontramos pues el sentido muchas veces, ¿no? Sobre todo en los discursos educativos, por ejemplo, aprender a hacer, aprender a hacer, aprender a aprender y aprender a vivir juntos. Ese discurso no se distingue, perdón, no se detiene a reflexionar. Por ejemplo, ¿qué significa aprender? O sea, ¿qué es eso, no? Lo dan por sabido. Y más aún, ¿qué significa ser? ¿Qué significa vivir? ¿Y qué significa ser? Es decir, son 4 interrogantes que, por ejemplo, en un tema de psicoterapia, pues les digo que eso es extraordinario para poder trabajar y desarrollar, ¿no? No incorporan a su concepto de aprendizaje la posibilidad esencial de los seres humanos de ser creadores, ¿no? Entonces, por eso los trastornos, no sé si ustedes se recordarán de esa película, pero a mí me quedó grabada esa parte donde, en la de Split o de Fragmentado, en donde la doctora hace un análisis interesante, ¿no? En donde dice que las personas que tienen trastornos psicopatológicos, que escuchan voces, que miran cosas, que perciben de diferente manera, ella hacía la referencia de que las personas lo único que hacen es que tienen eso mucho más elevado o mucho más potencializado. Claro, podría haber ahí una discusión definitivamente, pero me llama la atención porque decía en esta película que ellos son capaces de percibir cosas que la normalidad no, ¿verdad? Entonces, como también ese rango de lo normal y lo anormal, como lo veíamos la semana pasada, no significa, ¿verdad?, que la persona esté desterrada, ¿no? Sino que son solamente otras formas de concepción de la vida, ¿no? Ahora, dentro de estas 4 prioridades educativas, el aprender, enseñar a escribir, hay estos cuatro pilares o 4 prioridades educativas son muy, muy importantes e interesantes, ¿no? El aprender, digamos, desde la concepción de enseñar a escribir. Expresarse por escrito erróneamente se considera como tomar dictado, copiar textos como escritura. Quien expresa sus ideas por escrito se interesa en leer y atender las ideas de los otros. Entonces, más allá de decir la M y la A, ¿qué dice? La P y la... O sea, en vez de eso, realmente la concepción de enseñar a escribir tendría que ser, bueno, ¿querés expresar de otra forma lo que sentís, lo que pensás? Escribamos, ¿no? Enseñar a organizarse. La organización multiplica el poder y pues desde esa concepción, ¿no? Así se ha enseñado, así lo ha enseñado la historia y es la explicación de las diferentes economías, de las diferencias, perdón, diferencias económicas y sociales que todavía son extremas en el siglo XXI. Las culturas organizadas han desarrollado múltiples capacidades técnicas, aunque han perdido la sensibilidad y las capacidades emocionales. El poder afectivo de las culturas menos organizadas. Acá, si quieren, nos remontamos a la edad de piedra y pues obviamente desde aprender a cazar juntos hasta la famosísima, digamos, creación del fuego, ¿verdad? Y estamos hablando de algo creativo y por supuesto las pinturas rupestres. Entonces nos enseña que la organización es importante
para el aprendizaje o un modo o un vehículo de aprendizaje. Enseñar a escuchar. El problema más grave de la humanidad es el ensimismamiento, es decir, yo tengo un problema, me ensimismo, ¿verdad? Nadie me puede ayudar, nadie lo puede resolver, es mi problema, es mi clavo, es mi rollo, y superar eso requiere algo más que razonar, ¿verdad? Porque de nada me sirve a mí estar encerrado una semana en un lugar pensando en ese problema porque al final, digamos, me va a agobiar. Es necesario captar el punto de vista distinto y analizar cada cosa desde todos los ángulos históricos. Fíjense que esto es interesantísimo. ¿Cuáles son esos ángulos históricos? Escuchar a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los menores y a los mayores, a los educandos y al educador, a los compañeros de clase y a los grandes autores. Entonces, ¿cómo salir de la ensimismación? Por supuesto, saber escuchar a los demás. Hay gente que no escucha, hay gente que está en grandes problemas y pues obviamente la solución podría ser A, B, C o D. No, esa persona no quiere escuchar a nadie, por ejemplo. Y eso pasa mucho al final de cuentas en el tema, por ejemplo, del suicidio, en que la gente no escucha a la gente, pero eso, digamos, tiene que ver con que no se le enseñó a escuchar. Escuchar es diferente de guardar silencio mientras otro habla, ¿verdad? Obviamente la virtualidad acá, claro, por fines de tiempo, de metodología, no podemos abrir micrófono, si no, pues esto sería una clase totalmente, digamos, extraordinaria, ¿verdad? O más por la interacción, ¿no? Por eso se extraña muchísimo ese tiempo, ¿no? De poder tener esta cercanía con los demás. Y la cuatro prioridad educativa es enseñar a mantener relaciones emocionales estables. Está comprobado que por ejemplo, la inteligencia emocional, que es un bastión importantísimo, de nada sirve resolver una ecuación de la NASA si no podemos resolver un problema emocional. Eso está comprobado. Entonces, la salud mental y la maduración emocional de una persona depende de su capacidad para lograr relacionarse de manera estable y duradera. Crear una posibilidad de relación humana con la totalidad que le rodea, de humanización del entorno y naturalización de los humanos. Quiere decir de que necesitamos y tenemos que mantener esas relaciones emocionales estables. Un disgusto, una pelea, una discusión, no tendría que generar precisamente una ruptura, a menos, ¿verdad? Por supuesto que hay casos que definitivamente lo ameritan. Bueno, ya para ir finalizando, les comentaba hace un momento, ¿no? De que no solo en Europa pasó todo este proceso, ¿no? Como de empoderamiento y de liberación, sino que también a nivel latinoamericano. Y el caso más emblemático es el de Paulo Freire, y pues yo le coloqué, ¿no? Esta diapositiva como el poder de la educación, porque se da precisamente mediante una ley en Brasil, que se negó el voto electoral a los analfabetos, imagínense eso, a quienes llamó Freire los oprimidos. Desde entonces, Pablo Freire estudió y puso en práctica su método psicosocial de alfabetización masiva, en el que al final dice que tuvo una respuesta de aproximadamente 10 millones de personas alfabetizadas. El método de Freire inicialmente tuvo el apoyo del Episcopado Católico del Brasil y fue considerado como una educación de modelo para transformar las masas latinoamericanas, sobre todo por la gran cantidad de, analfabetización que hay, pero esa analfabetización ha sido diseñada, ha sido planificada, ¿no? Porque saben que el poder y el conocimiento es poder, definitivamente. Y pues ahí para ir cerrando, ¿no? Paulo Freire, ideólogo del movimiento de alfabetización, después de que cambiaron los políticos, hubo un derrocamiento, hubo un golpe de Estado, y quien llegó al poder fue un militar y dijo, a mí no me conviene, yo no quiero que la gente esté alfabetizada. Agarran a Freire, lo meten, lo encarcelan y luego pues es exiliado, ¿no? Luego, pues pasó mucho tiempo viviendo en Chile, que se conoció como su segunda patria. Participó en importantes debates, o tuvo importantes participaciones para luego, pues, ser conocido mundialmente por la pedagogía del oprimido,
que tuvo una amplia difusión internacional. Y que pues no es otra cosa que el anhelo del cambio y que pues este anhelo tiene una posición de quienes tienen el poder, riqueza y sobre todo la tierra. Y eso no es nada nuevo, por lo menos para Latinoamérica. Hay una línea de conflictos armados internos que tienen que ver precisamente con el poder, la riqueza y la tierra. Paulo Freire señala que la liberación para los oprimidos tendrá un parto muy doloroso. Cuando el oprimido alcance su liberación, será un hombre nuevo. Por supuesto, nos faltarían clases para poder trabajar este tema, pero pues básicamente eso es lo que quería presentarles el día de hoy. Así que pues yo me despido esperando que todo les vaya bien y que nos veamos en la próxima clase. Así que feliz sábado. Adiós.